Estudiando sobre ser entendidos en los tiempos y hoy nos encontramos con el capítulo 4, parte C. Quiere decir que es la tercera vez que vamos a referirnos a este capítulo del libro Compromiso Profético, el mandato de Issacar. Y nuestra base bíblica está en Juan 4:24. El Espíritu Santo nos ha estado hablando sobre la importancia de la vida en el Espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y hemos afirmado que el poder entregado a los discípulos no se ha acabado. Gloria a Dios por eso. No se ha acabado el poder. Hay gente que subestima y cree que ya no se está en función de algunos dones y ministerios, como cuando estuvo la iglesia primitiva o cuando estuvo el Pentecostés, pero eso está totalmente alejado de la verdad, porque está fluyendo el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros y es evidente. Y hoy entonces continuaremos. Estuvimos hablando sobre la importancia de la iglesia como traductora y dijimos que nos hemos dado cuenta que hay muchas personas, incluyendo celebridades, que han visto normal estar buscando psíquicos, espiritistas u otro tipo de profesional o gente relacionada con la nueva era para poder comprender las cosas que se están dando, las cosas que ocurren en lo sobrenatural. Antes no era tan común que hubiese un programa de televisión, por ejemplo, o de algún medio, dando a conocer el trabajo que hacía un espiritista, una persona que habla supuestamente con gente que ya se ha ido de este mundo. ¿Cómo ha ido en aumento? ¿Cómo nos damos cuenta? Y hoy yo hablaba con un señor y él me decía, yo no creo en las brujas, eso es puro cuento. Yo creo que si uno se pone a pensar mucho en esas cosas, da mucho pie. Y yo meditaba para mis adentros porque hay momentos cuando uno puede contestar, pero hay momentos donde el Señor dice, todavía no es tiempo de hablar, espera. Y yo meditaba y decía, mientras la gente subestima las personas que actúan en ese nivel de maldad y de oscuridad, el enemigo gana terreno, porque hay unos que son, por decirlo así, tibios, ni fríos ni calientes. O sea, la palabra dice, ¿verdad? Son vomitados. Y peor los que están fríos, y los vamos a identificar como estas personas que se acostumbran a consultar brujos, magia blanca, horóscopos, estar viendo a ver cuáles son las predicciones de cuál señor que existió antes o de alguno que está ahorita de moda. Y por eso decíamos, la iglesia como traductora ha fallado. La iglesia como traductora es importante que se levante para que dé respuesta, para que llene esos vacíos que han creado confusión entre el mundo y han sido mezclados y ha traído un sincretismo religioso en el cual la gente se ha debilitado. ¿Por qué? Porque se ha abierto a cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando afirmamos que la iglesia como traductora ha fallado, ¿por qué? Porque nos hemos dedicado a estar peleando cosas de denominacionales. ¿Qué creo? ¿Qué contradigo? ¿Qué no contradigo? ¿En qué estás vos de acuerdo que yo no estoy? ¿Cuántas personas abren un tiempo de conversación dentro de los conocedores de la palabra para estar discutiendo, para estar viendo los puntos en que no se ponen de acuerdo? Eso es parte de lo que el enemigo busca hacer
para que nosotros no llevemos una vida en el Espíritu, para que nosotros no hablemos de las maravillas del Señor, para que no nos unamos y hagamos un frente común ante toda esta bola de mentira, de confusión, de caos, de estar abriendo puertas espirituales a cosas inadecuadas. Y ya lo hemos dicho una y otra vez, que estamos muy bombardeados por los medios, sea prensa escrita, por la televisión, por los medios, los influencers, o sea, hay y la misma presión social que están sintiendo nuestros niños. Como ya no podemos, decía el hermano Loan el otro día, descansar en que un programa de televisión que antes se pensaba que era inofensivo, cómo el enemigo ha venido bombardeando, bombardeando, bombardeando. Y mientras estamos discutiendo si somos de Cristo, no somos de Cristo, y viendo las diferencias, que si alguien se pone un velo o no se pone un velo, que si se ponen pantalones o no se ponen pantalones las mujeres, que si hay maquillaje, que si cosas que, si entendemos que está la multiforme manifestación del Espíritu Santo, el Señor hace como quiere, cuando Él quiere. Y si yo estoy clara que estoy sujeta al Señor y que yo debo ir en pos de lo que Él me ha dictado a mí, no tengo tiempo para estar criticando, para estar señalando, para estar murmurando en contra de los hermanos de la fe, porque como representantes de Cristo en esta tierra, cada quien tiene una labor destacada para hacer. Y puede que se parezcan, pero tal vez difieren o son diferentes en algunas cosas, porque están mal ellos y bien nosotros, o estamos mal nosotros y bien ellos. No, porque hoy casualmente lo compartía con una hermana y le decía, ese es, por decirlo así, el chiste, voy a parafrasear, ese es el asunto, cómo la manifestación del Espíritu Santo va brindando esas necesidades, y lo habíamos visto anteriormente, de cerrar brechas en donde hay necesidad, en donde la iglesia no está llenando esos espacios, esos vacíos. El Señor está levantando ministerios interdenominacionales. No estamos por un nombre, estamos por Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos su novia y tenemos una encomienda importantísima, que es decirle a la gente, Cristo viene, Cristo es la respuesta y solo con Él vamos a poder salir adelante, porque realmente la maldad existe, porque realmente el enemigo existe, porque realmente hay todo un sistema que se mueve en contra del ser humano para encadenarlo, para enredarlo, para que sea insatisfecho con lo que tiene, con lo que hace, para que cada día quiera más, anhele más, envidie más o robe, haga cosas inadecuadas. ¿Por qué? Para alcanzar un perfil de vida, algo que no le va a llenar finalmente nada, porque la palabra dice que el único que llena todo en todos es Jesucristo. Hemos de vivir, como decía el apóstol Pablo, felices con lo que tenemos. El apóstol decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. El apóstol con una mano trabajaba y con la otra predicaba. A eso hemos sido llamados. Y entonces, ¿quién nos va a llenar? El Señor es el que nos va a llenar. Sí, aquí hay hermanos que están compartiendo esta situación de que se está promoviendo, y quiero aprovechar en vista de que hay hermanos que han escrito al chat, se está promoviendo ver normal este asunto del mundo espiritual. Y yo le puedo decir, sí, es normal ver el mundo espiritual, pero ¿cuál mundo espiritual? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que es bueno hablar con espíritus, que es bueno consultar para saber cómo está alguien que se murió, que es bueno tener prácticas
que ya hemos hablado previamente, como las de los Nicolaitas, como Balaán. Estamos por eso entendiendo que no solo usted y yo escuchamos estas enseñanzas y nos formamos, tenemos que compartirlas con otras si consideramos que esto está siendo de bendición, y con esos otros que hemos de compartirlos, empezar por nuestros hijos, por nuestras familias. Sus hijos saben en qué creemos, cuáles son los fundamentos que tenemos en la palabra, cuál es nuestro credo realmente. Son cosas medulares. ¿Saben por qué no está bien abrir puertas de juegos, de videojuegos, de ver programas de televisión que estén pactados? Hay una hermana aquí que escribe, ¿debemos de estar vigilantes? Claro que sí. De ahí la importancia de que tenemos que ser buenos traductores. Si usted y yo estamos siendo impactados por el Espíritu Santo, usted y yo tenemos que hablarles a nuestros allegados, a nuestros familiares y a todo el que tenemos cercano sobre la verdad, que existe el bien y el mal. Yo me acuerdo una compañera de trabajo que me decía, es que no, Eriquita, yo donde voy es al señor que practica magia blanca. Y yo le decía, ¿y usted cree que eso es bueno? Sí, pero ¿cómo? Claro que sí, porque no es para hacerle daño a alguien. Yo digo, ¿cómo es posible que estamos en un tiempo? Y esto ha sido siempre, pero hablamos de esta etapa de vida en que estamos nosotros en este mundo, en este paso que tenemos todos los que estamos aquí ahorita. ¿Cómo es posible que haya tanta facilidad, tanta apertura para las cosas ocultas y la gente se resista tanto para Dios? Se resista tanto una oración, se resista tanto a experimentar el amor de Dios, al Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo? Hemos de clamar, pero hemos de hablar. Y es por eso que caemos a este punto. Se necesitan milagros, señales y maravillas. Así como la palabra en 1 Corintios 2:4 nos está hablando de que Pablo está haciendo una exposición del testimonio de Jesucristo. Y él dice, le leo desde el verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Usted y yo estamos invitados a tener una vida de cercanía con el Espíritu Santo, de manera que sea lo cotidiano en nosotros, la manifestación de los milagros, de las señales y de los prodigios, que las personas puedan ver, así como vio el eunuco a Felipe y otros que compartieron con él, ese poder de cómo él hablaba, de cómo él pudo explicar a alguien que leía pero no entendía la escritura. Usted escucha a alguien en error y usted busca la manera de aclarar, no de confrontar y pelear y ofender, no, sino de dejar algo breve pero conciso en el cual decir es importante lo que Dios está haciendo. Y creo que lo hemos estudiado, pero lo retomo en este momento, que para estos tiempos de principio de dolores, el evangelismo es uno a uno, lo hemos hablado, y tiene que llevar implícito esto que sucedía cuando Jesucristo estuvo en la tierra caminando, y también cuando con todas estas personas que leemos en el Nuevo Testamento, de gente que estaba revestida del poder de Dios, que ellos hablaban y se daban los milagros, las señales, los prodigios.
Mi oración es, Señor, no quiero ser expectante solamente, yo quiero participar. Usted ora así, en su lista de oración, como hablaba el hermano el otro día, dentro de los tres del top 10, ¿verdad? Los tres principales, está ese anhelo por el Espíritu Santo, está ese anhelo por mostrar las maravillas de Dios. ¿Cree usted que es un instrumento en las manos del Padre para hacer de bendición a las personas? La gente está cansada de que la embauquen, la gente está cansada de que la mientan, la gente lo que quiere es ver a un Cristo vivo. Y en 1 Corintios 1:22, Pablo decía, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Tanto nosotros como en aquel tiempo le correspondió a Felipe o le correspondió a Pablo, nosotros debemos de alardear de la magnitud de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros debemos honrar al Señor y vivir en esa dimensión del Espíritu, en esa dimensión sobrenatural, que sea evidente cuando abrimos la boca, cuando llegamos a un lugar. Ni siquiera tenemos que abrir la boca, con solo llegar nosotros a un lugar se impacta el ambiente. ¿Usted vive eso? ¿Usted experimenta eso? Y no se lo digo desde el ámbito, sí, por mis estudios, por mis atestados, por mi belleza. No, 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 no. Como hijo de Dios, como embajador, la gente se percata que usted tiene el Espíritu Santo y que algo pasa con usted. Se manifiesta más de una vez la carne o los demonios en las personas al estar usted presente. ¿Por qué? Porque eso nos está evidenciando que nosotros estamos cargando con el Espíritu Santo, y es el desafío que tenemos hoy en la actualidad, que nosotros demostremos a Cristo. Es algo natural en nosotros que nuestras acciones coincidan con las palabras. O sea, lo que nosotros hablamos se evidencia en nuestro diario vivir. La gente puede ver que hay una coherencia. O usted es una persona, como hemos hablado, cristiano en la secreta. Usted es una persona que se da licencia de excesos, de comentarios o de participar de cosas que ya usted sabe que no corresponde. Y entonces la gente dice, mira, es creyente o dice que cree en Dios, pero se come a los demás. Busca cómo embaucar a las personas, cómo dañarlas. Es una persona irresponsable, irrespetuosa. ¿Qué pasa con nuestros hijos en los centros educativos? Se identifican, los demás pueden ver que hay algo diferente en ellos, que son hijos de Dios. Realmente hay un impacto. Para que esto ocurra, hay que pagar un precio. Hay un decir de alguien conocido mío que decía, no hay galletas extra gratis, todo tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? Es buscar la presencia de Dios, es vivir en el Espíritu. Y la gente nos dirá, fanáticos, sí, por Cristo. Fanáticos, sí, por Cristo, porque estamos claros, como el apóstol dice en 1 Corintios 2:22, si de algo él se jacta, si de algo él pone en alto, él dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiere decir que él primeramente se enfocó en que no resaltara él como persona en su propia sapiencia, sino en que él conoce de Jesucristo y de ese poder que hay en él gracias a que murió y resucitó. La semana pasada tuve un sueño y me impresionó mucho porque vi muchos carros. Y en el mundo espiritual, los carros significan la vida de las personas, y los carros habían de todos tamaños, colores, modelos, bueno, antiguos, muy nuevos, lo que sea. Pero se da una particularidad: todos tenían, o la mayoría, tenían una sábana blanca encima de ellos. Entonces yo interpreté, claro, de apariencia, de piedad. Me acuerdo que Jesucristo dijo sepulcros blanqueados. Ahora, ¿por qué decir algo tan fuerte?
Porque yo me bajé del carrito que yo andaba, que era como un zapatito, un carrito muy chiquito, y yo me bajé y fui a ver los demás carros, porque me llamó la atención que esos carros, la gente los manejaba, pero llevaban una sábana que les tapaba la parte de atrás, sin importar el modelo. Y cuando yo me asomé a ver qué tenían, me sorprendí, que dentro de ellos lo que llevaban eran cruces con imágenes que aluden a Jesucristo crucificado. Y otros vi que tenían a esa imagen aludiendo a Jesucristo crucificado en una escalera. ¿Qué les quiero contar con esto? Que más de uno cree que está muy bien, pero dentro de sí, en su vida, lo que está llevando es un Cristo crucificado. ¿Cuál es nuestro problema con un Cristo crucificado? Que ese Cristo sufriente ya venció, ya murió, ya resucitó, no está más en una cruz. ¿De qué me sirve saber que Cristo murió? ¿De qué me sirve celebrar que Cristo murió? O cargar con ese pensamiento de que Él murió, y la parte que resucitó, y la parte que está vivo, y la parte de que Él hace milagros, que hace señales, que hace prodigios, ¿dónde queda? Y no solo era gente secular, era gente conocida, gente que está dentro por decirlo así, dentro del cuerpo de Cristo, porque así se proclama. Pablo, primero que nada, de acuerdo a 1 Corintios 2:2, dice que él primero se ocupó de que supieran que el único tema de conversación, que lo único más importante que él tenía era el tema de Jesucristo. Y número 2, se preocupó por el bienestar espiritual de los convertidos. Dice la palabra, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Usted y yo nos estamos preocupando para que otros también conozcan de esa sabiduría de Cristo. Hemos de demostrar nuestros cimientos, hemos de demostrar el cemento en el mundo espiritual. Nos está hablando de la palabra sólida, de eso que el Señor nos ha dado, de este fundamento, de la fe, del amor, de la esperanza. Y nosotros en ese deseo, en esa pasión, nosotros hemos de compartir a Cristo. Y todos aquellos que han aceptado a Cristo, que son nuevos en la fe, nuestros hijos físicos o espirituales, esas personas que están dando pasitos de acercarse a Dios, no estamos hablando de religión, estamos hablando de relación, en serio, relación. Entender que en la religión es como yo me quiero acercar a Dios. En la relación es Él que me ha venido a buscar y Él quiere estar cerca mío, mi Dios, nuestro Dios, el único y suficiente Salvador. Hemos de importar entonces ir dando cucharaditas, aprovechar las situaciones, aprovechar las temporadas, aprovechar los imprevistos, las alegrías para estar entrenando, para estar motivando, para estar impartiendo palabra de vida. Dejemos de estar porque todavía he escuchado gente pugnativa que pasa una situación y todo es quién está en pecado, quién hizo mal, qué fue la puerta que se abrió. O sea, no es que no ocurra. Claro que sí, tenemos que vivir en santidad, pero el Señor nos ha llamado a dar vida, a impartir esperanza. Malas noticias, desgracias, problemas, guerras, es lo que más hay en este mundo. Nosotros como iglesia traductora hemos de demostrar ese cimiento en Cristo de fe, de esperanza, de amor, de oportunidad, de lo que Él trae para nosotros. Vamos a buscar 1 Timoteo 3:15. Y esta palabra nos está hablando sobre esa columna y fundamento de la verdad. Y eso es parte de la gente entendida en los tiempos.
Es el desafío del mandato de Isaacar para cada uno de nosotros para reposicionarnos en el don profético. ¿Pero a dónde? En las calles, en el mercado, en la escuela, en otras partes. Literalmente arde mi corazón. Hoy yo hablaba con una hermana y le decía, el ministerio Seas Estrés es un ministerio extramuros. Es extramuros. Vamos y nos adelantamos, nos lanzamos hacia aquel que está necesitado, pueblo de Dios que requiere apoyo, que requiere conocimiento, que requiere oración, que también quiere ser motivado, impulsado a la búsqueda de Dios. Y así el Señor está levantando y siempre hay que seguir congregándose, claro que sí. Pero el punto es que nos hemos encajonado en estar peleando cuál iglesia es mejor, quién tiene más miembros, quién tiene mejor participación, cuál iglesia es más bonita, más estética, la alabanza. No es el grupo musical ni los salmistas, sino el conjunto o el show que dan. Hemos perdido la esencia de que quien tiene que estar puesto en alto es Jesucristo. Hoy es un llamado, iglesia unida promoviendo a Jesucristo, porque la gente se está perdiendo, porque nos debe de doler las almas. Hemos escuchado cómo están muriendo jóvenes, cómo están muriendo niños, cómo está muriendo gente inocente, cómo están pasando cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? Y usted y yo, ¿cómo estamos promoviendo a Cristo? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo estamos apasionados por Dios? Y en esa pasión de disfrutarlo, de sentirlo, de tenerlo, estamos deseando que otros vengan al arrepentimiento a conocer de Cristo. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, yo siento la presencia de Dios, Espíritu Santo. Hemos de ser usados como piedras vivas para establecer la casa de Dios. Es preciso, hermanos, que nosotros estemos activos en los dones, dejar de estar pensando, yo no fluyo en los dones, yo no sé, deje de renegar de esa forma, el Espíritu Santo lo está ofendiendo, lo está maltratando. Si usted no ha creído en la obra que Cristo ha hecho en usted, hoy yo lo invito para que usted se arrepiente y le pida perdón al Espíritu Santo por estarlo ofendiendo. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene el fruto que da Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hemos de ser una iglesia que nos activemos en los dones, que dejemos de estar sospechando si esa acción que tuvimos es dada no dada por el Espíritu. No, ya yo nada más la hice porque era lo correcto. No, es que yo lo hice porque... Entienda que la palabra dice que el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Es tiempo que tomemos en serio y demos valor a las funciones múltiples que tienen, empezando por los ministerios quíntuples. Estamos en un momento donde nosotros hemos de actuar como habla la palabra en Efesios 4. Donde venga una completa restauración y funcionamiento de la iglesia para que sea efectiva en la misión de dar a conocer a Cristo a aquellos que lo necesitan conocer. Dejemos de estar pensando, lo hice porque, por mis buenas intenciones, lo hice porque sí, lo hizo porque el Espíritu Santo lo dirigió. El Espíritu Santo puso en usted esa sensibilidad, esa ternura, esa compasión, ese amor. Por eso acompañé a una persona a una cita médica. Por eso me detuve en la calle. Nosotros, dentro de las cosas particulares que hemos estado viendo como familia, llegamos a una esquina de una calle aquí en la provincia de Heredia y en ese instante que llegamos a la esquina,
unos fracciones de segundos había habido un accidente entre dos motos y, y el que quedó menos dañado e infiero que se asustó, no sé si tenía culpabilidad, se levantó y se fue y yo le pitaba y le decía, ¿cómo vas a dejar a este hombre en una moto que venía en moto también tirado en el piso? ¿Cómo lo vas a dejar? Y él levantó los hombres y se fue. Y mi hermana y yo nos salimos, detuvimos el carro, íbamos a una cita de algo, de algo que no era como tan imprescindible, por decirlo así, no era una cita médica. Y sí teníamos que ir a recoger a las niñas al colegio, pero nos detuvimos, nos bajamos. Ella comenzó a hablarle a él y comenzó a orar. El hombre era de la policía y había quedado muy mal, se había partido un brazo como en 4 partes, era una escena bastante incómoda. Yo atravesé el carro de manera que no fuera a quedar él atropellado y orábamos, Señor, ten misericordia de él, Señor, y ayúdalo, Padre, y comenzamos a orar e interceder. Usted se detiene cuando ve el dolor de alguien. Usted sabiendo que alguien está llorando, que alguien está sufriendo, que alguien está desbordando, pegando gritos, patadas, diciendo barbaridades. Usted está activo en el espíritu para orar y decir, reprendo todo lo que se está moviendo, se sujeta. Y la costumbre de antes era ponerse en el mismo actuar de esa persona, a reprenderlo en la cara y todo. No, en el espíritu. En el espíritu, Señor, en la mente, Señor, yo sujeto todo, en tu nombre se sujeta todo lo que se está moviendo aquí, Señor, trae paz, trae solución. Ese es nuestro rol, esa es nuestra participación, eso es ser piedras vivas para que haya mayor efectividad de la misión, para hacer que el mundo conozca a Cristo. Deje de subestimarse y deje de pensar que usted es un adorno en la congregación. Y si realmente estamos de adornos en el lugar que el Señor nos ha puesto, arrepintámonos de nuestra vagancia, de nuestra procrastinación y hagamos lo que tenemos que hacer. Porque usted a mí me puede contar una historia y yo le puedo contar una a usted. Pero el Espíritu Santo, nadie lo engaña. Podemos insultarlo, podemos mentirle, pero el Espíritu Santo sabe la verdad y Él saca a la luz la verdad. O sea, debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir con pasión, debemos de buscar el rostro del Señor. Me quedan 3, pero no las voy a abordar hoy. Creo que es el momento en que digamos, Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en nuestra vida. Señor, vehementemente hoy nos arrepentimos, Señor, cuando hemos sido indolentes, cuando nosotros hemos estado en un escenario, en una situación donde hay necesidad y tú has permitido que estemos ahí. Que muchas veces hemos dicho, pero ¿qué hacía yo en ese lugar? ¿Por qué yo tenía que estar ahí? ¿Por qué yo tenía que oír? ¿Por qué yo tenía que ver? Hoy el Espíritu Santo dice, por mi misericordia. ¿Cuántos han renegado de la pareja? ¿Cuántos han renegado de los hijos, de la familia, de la congregación donde se reúnen? Y han dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Y hoy el Espíritu Santo te dice, te he puesto por cabeza y no por cola. Te he puesto ahí porque tienes fuego, porque tú traes fuego, traes más leña para que se encienda ese fuego del Espíritu Santo en esas vidas. Señor, perdónanos por estar detrás del palo jeteando, por no estar entendidos en los tiempos, por no entender que hay un propósito, porque hemos creído que hemos de ser respetuosos, porque hemos tenido miedo, porque hemos tenido autocomiseración, porque no hemos abierto la boca y hemos declarado la palabra. Señor, cuánta gente se ha ido al infierno porque nosotros pudimos haberle hablado de Cristo y no nos dio la gana abrir la boca. No fuimos sensibles de decir, Cristo te ama, Cristo tiene una solución. Eres una persona que está en este mundo porque tienes una razón de ser, de existir. Hay un plan contigo. Ay, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad realmente.
Señor, que seamos sensibles y tengamos tu pasión, porque si no hubiese tu pasión, entonces Jesucristo no hubiese ido a la cruz a morir por nosotros. Entonces, como no merecíamos nada, no tendríamos nada y estaríamos igual que muchos desesperados, matando, robando, delinquiendo, saboteando nuestra vida, autoeliminándonos. Pero Señor, has tenido misericordia y has traído vida y vida en abundancia. Señor, que esa alegría de tenerte nos motive, Señor, para trabajar en pos de ti, hablar lo que tenemos que hablar, con pasión, con amor, con respeto, pero no callar tus maravillas, no callar tus bondades, no callar tu fidelidad. Gracias te damos, Espíritu Santo, por este tiempo. Señor, sigue ministrando a tu pueblo, porque tu presencia está muy fuerte. Visita hoy a cada uno y trae tu palabra, Señor, para que cada quien pueda reconocer su pecado de procrastinación, de negligencia, de ambigüedad, de inmadurez. Y yo voy incluida, Señor. Yo no soy la primera. Háblanos, Señor, para poder ser obedientes, porque tú lo que quieres es obediencia. En esa humillación de reconocerte, obediencia, pero también entender lo que nos estás hablando y hacer buen uso de todo lo que nos has entregado. Gracias por ser nosotros solución, porque al tenerte a ti somos embajadores de tu reino. Yo bendigo a tu pueblo, a tus hijos. Declaro cobertura, ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Y gracias porque tú estás trayendo palabra de vida, porque he visto, Señor, que como esa represa se ha abierto y ha bajado un torrente de aguas poderosas y cristalinas que se lleva lo malo y que trae lo bueno y que es la paz que sobrepasa en todo entendimiento, tu paz. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. Seguimos delante de ti, aunque terminemos esta enseñanza, esta transmisión, y quizás comamos o atendamos responsabilidades de nuestra casa, de nuestro trabajo, de administraciones, de lo que sea. Tú nos vas a venir a buscar en el momento que lo consideres oportuno y vamos a hablar contigo. Queremos escucharte. Estamos atentos a ti. No te tardes, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.